¿Quiénes controlan este mundo? Ese es el título que le da a esta enseñanza. ¿Por qué digo que quiénes son los que controlan este mundo? Vamos a verlo porque todo se mueve es a través del mundo espiritual. Vamos a la palabra del Señor, a la carta de los Efesios capítulo 6 versículo 12, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Efesios 6, 12 dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha nuestra no es contra una persona, no es contra una entidad, no. Dice Dios en su palabra y escrito está, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón, que está en el mundo, y mayor es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, que está en el mundo. Nosotros miramos a través de la palabra. Desde el primer instante en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, nos convertimos en soldados. Y a partir de ese momento comienza la guerra. Esa guerra hasta el último instante en que Dios nos llame a su presencia o hasta que Cristo Jesús venga por la iglesia y nos reunamos juntamente con Él en las nubes los que habremos quedado. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra nos muestra y nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Todo se mueve a través de este mundo, a través de lo espiritual. Y nosotros miramos las armas que Dios nos ha dado, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Habla de una milicia, de un ejército, porque hacemos parte de un ejército celestial, porque la palabra dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Entonces, cuando nosotros llevamos este mensaje al mundo de las naciones, esta enseñanza, primeramente que todo tenemos que tener la dirección, la guía del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque si no, no podíamos llevar este mensaje. Él es que nos dice lo que debemos decir, lo que tenemos que expresar como panelistas que somos. Bien, yo me extraño, como siempre lo he manifestado, cómo hay religiones a través de este globo terráqueo, a lo largo y ancho de esta tierra, que niegan la existencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y muchas veces niegan la existencia de Cristo Jesús, Dios nuestro Señor. Porque nosotros debemos de saber que nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, Jehová, Dios de los ejércitos, fue quien nos creó. Jesucristo fue el que nos redimió del pecado con la sangre que Él derramó. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a través de su palabra. Entonces nosotros miramos que todo se mueve a través del mundo espiritual. Por eso Él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a los pies de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque el diablo, para poder operar junto con sus demonios, lo que necesita es el cuerpo de un ser humano, porque él trabaja hasta a través de la mente. Si nosotros miramos que en la carta de los Efesios, dice, en la primera carta de los Corintios dice de que o ignoráis que este es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque conocemos la palabra, porque hemos abierto nuestro corazón a Cristo, lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, porque somos hombres y mujeres apartados del pecado, no porque tengamos corona o seamos santos, sino porque hemos sido apartados del pecado. Por eso Dios dice en su palabra que cuántas veces debemos de perdonar, dice hasta 70 veces 7. Entonces nosotros tenemos que estar pidiendo perdón, porque no sabemos en qué momento Dios, Jesús, llega por la iglesia. Porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al Señor, dice la palabra del Señor en las cartas de Juan. Bueno, sigamos. Entonces dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces nosotros seguimos viendo. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fuerzas están dirigidas por Satanás. Por el mismo diablo, el demonio los reprenda. Quiero manifestarles, ellos ya fueron vencidos por Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Ellos están bajo los pies de Cristo o los pies de la iglesia. Pero también debemos de saber que el diablo y los demonios aún están sueltos, ellos no están cautivos. Por lo tanto, la guerra se intensifica. Y nosotros lo podemos mirar en el libro de Apocalipsis o Revelación. Dice que el diablo ha descendido con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra. Revelación o Apocalipsis, dice capítulo 12, versículo 12, parte B, hasta final, dice que él ha descendido con gran furia. ¿Por qué? Porque él sabe que el tiempo se le acorta y que día a día los días se van acortando más. Entonces estas fuerzas están dirigidas por el mismo diablo, el demonio reprenda.
Él las trajo consigo cuando fue expulsado del cielo, cuando se rebeló ante Dios queriendo ser superior a Él. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, las Sagradas Escrituras son claras cuando mencionan estas fuerzas. Entonces nosotros miramos que el apóstol Pablo las describe detalladamente en esta epístola, pero las podemos conocer también en otros libros, en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Por ejemplo, nosotros miramos en Lucas, en el libro de Lucas dice, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían dentro de él. Entonces miremos que los demonios también andan allá en esos hombres que no conocen del Señor. Estamos hablando del hombre gadareno, los ganaderos. Entonces nosotros miramos que dice la palabra del Señor. En el libro de Lucas dice, vamos a la palabra del Señor, dice 8:30, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo, porque ellos saben desde dónde han salido, porque cuando Dios habla de Hades o del lugar de tormento, se está refiriendo al mismo infierno, que está abajo de la tierra. ¿Y dónde lo dice? En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Allí lo dice. Dice, la palabra del Señor nos muestra y nos dice allí en la carta de los Efesios. Allí en esa parte, en las profundidades de la tierra está, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. El que descendió es el mismo, dice la palabra del Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y cuál es ese que subió? Jesús el Cristo. Él es. Por eso nosotros decimos, y la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La carta a los Efesios, capítulo 12, versículo 2. Entonces nosotros miramos que él le preguntó, Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían dentro de él. Y Dios nos está mostrando a través de su palabra que son muchos los demonios que andan dentro de una persona. Porque cuando una persona se manifiesta de esa forma, no son ellos, son los demonios que se manifiestan en ellos. Entonces, nosotros vemos cómo llegó Satanás aquí a la tierra. Entonces nosotros miramos en Lucas 10:18 y lo dice. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así le dice Dios en su palabra, lo vemos en el Evangelio de Lucas 10:18. Cuando Satanás fue expulsado, él venía acompañado de todos los ángeles que lo seguían y que fueron expulsados con él. Todos venían junto a él. Cuando cayeron a la tierra, la vinieron y la desordenaron. Capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Dice, porque la palabra nos muestra, dice, que en el primer versículo dice la palabra del Señor, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está, que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Vamos a leerlo con el poder del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros tenemos que creer en ese Dios grande y poderoso y majestuoso. Dios nuestro Padre, nuestro Creador, el que creó todo lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Ese fue el mismo que nos creó a nosotros, que te creó a ti, me creó a mí. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero nosotros miramos en el capítulo, en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así lo dice Dios en su palabra. Entonces miramos que cuando cayeron a la tierra, la vinieron y la desordenaron. Génesis 1:2. Dios no nos habla cuánto tiempo pasó del versículo 1 al versículo 2. Pueden haber pasado miles de años. No sabemos, porque Dios no lo registra allí. Simplemente dice que en el versículo 2 la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces nosotros miramos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y fue así como se originó el pecado, como vino a la tierra. Así nosotros lo vemos. Bien. Nosotros podemos ver si es real la existencia de demonios en la tierra y en las regiones celestes. Nosotros lo podemos mirar, que es tan real. Yo no sé cómo hay religiones que dicen que infierno no hay,
que diablo no hay, que yo lo reprenda, junto con todos los demonios, que no hay. Claro que sí los hay. Entonces, ¿cómo podemos ver que sí es real la existencia de demonios en la tierra? Porque este es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través de su Santo Espíritu. Este libro, las Sagradas Escrituras. Y en la región celeste dice, y fue así como el pecado entró a la tierra por medio de un hombre, Adán, y por medio de un hombre también salió ese pecado. Nosotros vemos, por ejemplo, en Efesios 6:1, dice la palabra, y lo vamos a leer, con el poder del Padre, del Hijo, y la dirección del Espíritu, de Dios, del Espíritu Santo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. En el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, amigos y amigas, están viendo esta enseñanza. El diablo trabaja con los demonios, es a través de la mente. Y él se alimenta del pecado, de la mentira, del adulterio, la fornicación, del crimen, de una cantidad de cosas. Entonces, nosotros vemos que no es nuestra fuerza que podemos salir victoriosos, sino con la fuerza de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Solo es suficientemente fuerte para vencer al maligno. Nosotros solos no podemos. Necesitamos fortalecernos en el Señor, revestirnos de toda su armadura de Dios. Y Dios nos deja todo allí en las Sagradas Escrituras. Dice Efesios 6:14-20. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque si nosotros miramos en Juan 8:44, dice que el padre de la mentira es el mismo diablo. Los demonios de repente, él no ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio, de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar, y en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. ¿Con qué podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno? Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que interceder. Yo siempre lo he manifestado, una iglesia sin oración es presa fácil para el enemigo. Una congregación sin oración, sin intercesión, no hacemos absolutamente nada. Entonces tenemos que orar, tenemos que interceder. Bien, te quiero decir, amigo y amiga, hermano y hermana, tú que has visto esa enseñanza, si has sentido o crees que esta palabra, esta enseñanza, te ha tocado tu corazón y quieres recibir a Jesús, el Cristo, como tu único y suficiente Salvador personal, solo tienes que hacer una oración. Yo la voy a hacer. Simplemente repite conmigo, amén, así sea. ¿Por qué amén, así sea? Porque así dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Apocalipsis o Revelación 3:14. Amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Y él dice también allí en Revelación Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Mira, es la oportunidad más grande que tienes en tu vida. Porque dice Dios en su palabra y escrita que él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación, a la iglesia. Y hoy te ha tocado ese turno. Simplemente repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Gracias en Cristo Jesús, mi Salvador. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida. ¿Por qué? Porque, como lo decía yo ahora, Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos a la congregación todos los días. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. Si has hecho esta oración, coloca tu nombre ahí. Yo quiero orar por ti. Todos los días lo hago. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.